eres muchacho se vive muy mal, pero cuando se es adulto se recuerda muy bien todo lo que pasó, lo que pasaba en esos años. Pues esos años fueron, yo creo que son tantas cosas juntas que el mejor recuerdo es justamente esa multiplicidad y esa diversidad y esa intensidad de la vida. Fue los años de mi primera novia, pero de las primeras veces que fui preso. Fueron los años de ver que se caía el muro de Berlín, pero que nació una patria distinta. Pero que es muy simbólico, porque aquí en este rincón del mundo, que ni siquiera aparecía en la prensa, creo que estaba ocurriendo que mientras caía el muro de Berlín se derrumbaban otros muros, ¿no? Aquí en Caracas, en Venezuela. Es tiempo de trabajar y de actuar sin descansar, de saber que Venezuela todo lo puede lograr. Es tiempo de convencernos de que Venezuela es un gran país, un país noble, pero es necesario que cada uno de nosotros decida siempre ser el mejor. Viasa, la línea aérea de Venezuela. Con la construcción del metro de Caracas se ha abierto desde el punto de vista de las obras materiales de gran proyección social una nueva etapa en la vida de la República. Este metro va a tener una extraordinaria influencia sobre el costo de la vida en la capital. Hay que ver lo que es ponerse con el pago de 3 bolívares y en tiempo de 18 minutos desde Propatria hasta Chacaí. Date gusto, Rum Rose, y disfruta, Rum Rose. Qué carne, qué sabor, por eso, Rum Rose. Hacia una democracia mundial, pueblo, cada país Hi, I'm Boy George. See me in Super Concert 1 on Canal 8 in Venezuela. Todos los caminos conducen a Visa. Yo creo que fue un periodo de quiebre. Creo que esos años fueron un periodo de quiebre. Sí, salíamos de un sueño, digamos, un mal sueño, un empacho más bien, un sueño de empacho. Sueño al fin, porque esa idea que aquí hubo abundancia, que un buen día se acabó, no fue cierto. Hubo abundancia para ciertos sectores, hubo ficción de abundancia para la mayoría. Y resulta que no solo se había acabado la abundancia, que no la hubo, sino que se había acabado la ficción. Only in Venezuela can you get away from it all so completely and get back to it all so fabulously. Caracas, a capital city so dazzling, you may never go back to the beach. Venezuela,
The best kept secret in the Caribbean. Estábamos en un país que ocultaba muy bien sus conflictos, ¿no? O sea, yo creo que en ese momento el Estado tenía un control, no porque fuese un control censor sobre los medios de comunicación, sino porque los mismos medios de comunicación simplemente miraban hacia otro lado. World 1984 is... Miss Venezuela. Es la época de la generación Halley, o sea, la época de, no sé, de un conjunto de banalidades. Bueno, banalidades digo para mí, a lo mejor no lo son, pero yo creo que es incluso en esa década donde se construye esa generación cifrina, o se empieza a construir esa generación cifrina que hoy ha resultado ser de una profunda convicción fascista. O sea, y eso en algo tiene que ver los medios, o sea, los medios banalizando esto, la explosión, no sé, como un cambio ahí de la hipercomercialización, la entrada de McDonald's, conjunto de símbolos extranjerizantes que se dan justo a la mitad de los años 80. Al calor yo no le paro y me voy para Paparo. Por supuesto y está claro, con bombón de tío rico. Pava, no seas tan cifrina, regálame un poquito de bombón de tío rico. Tienes un corazoncito suavecito y sabrosito, pura leche condensada y yo aquí no te doy nada. Muérete que chao. Yo contigo. Cuando Lucinchi se monta en el gobierno, dice que va a haber un pacto social. No dice muy bien con quién, ¿no? Él, como ganó un poco con la influencia de los sindicatos, se hacía sentir que él iba a gobernar con la CTV, con el pueblo obrero, con tal, ¿no? Pero bueno, por supuesto que durante el proceso se vio que no era así. Claro, él de alguna manera mantuvo un nivel de vida más o menos, no diría que sobrado, porque nunca es sobrado para los más pobres, pero aguantable a través de, bueno, de todo el regalo que hizo de los fondos del país, ¿no? El triunfador fue Alfredo Alejandro, quien resultara ganador del premio OTI 1987. La felicidad está en un jardín que hay dentro de ti. Y eres tú la verdad. Se nos vendía a través de la televisión y de todos los medios, de verdad. Yo creo que dentro de nuestra familia nos hicieron creer que Venezuela era la democracia más sólida del continente, era el ejemplo a seguir por el resto de los países americanos. Se decía que aquí se respetaban los derechos humanos, que aquí había una estabilidad social, política, económica. Había un gran partido que era Acción Democrática, que controlaba todo el Estado. Una alternabilidad muy, digamos, pequeña que era COPEI y no había más nada. Orgánicamente, donde tú te movieras, en cualquier espacio que tú te movieras, las fuerzas distintas a eso eran absolutamente minoritarias, pequeñitas. Yo he tomado la decisión de presentar mi nombre como aspirante a ser el abanderado presidencial de COPEI frente a 1988. David Morales Bello también admite sus aspiraciones y justifica sus posibilidades. Luis Piñerúa Ordaz, ya una vez candidato, nuevamente optó por la postulación de su partido. Finalmente, es a Osvaldo Álvarez Paz a quien le ha correspondido dar la lucha frente a su compañero Eduardo Fernández. Él tampoco ha dicho que aspira, pero le hace oposición a Fernández. Todos han cuestionado el adelanto de la campaña. Algunos han sido renuentes a confesar sus aspiraciones, pero recorren el país aglutinando simpatizantes y caldeando el ambiente político. En el 87 se definirán.
Colateral a eso, había un problema con la participación política. Y el problema radicaba en que la juventud de aquel momento tenía problemas en encontrar espacios de participación por la decepción que había en función de la figura de la participación política como tal. Hay una cierta falta de oxigenación en el sistema político y esto es lo que representa en gran parte la abstención. Lo cual no significa que se cuestione la legalidad, lo cual no significa que hay poca vocación democrática, lo cual no significa que es un retroceso, sino es una aspiración de seguir avanzando en la perfectibilidad de la democracia. No es un voto contra el sistema, exacto, es un voto por otro sistema mejor. La política se ha vuelto totalmente ajena, o sea, la capacidad de la política de influir en la sociedad se había vuelto ya totalmente ajena. La oligarquía había negociado con los partidos y ese estatus controlaba toda la vida social y ya no necesitaban a la gente para construir nada. Los factores de poder, en lugar de procurar un reparto de la riqueza donde la torta fuera picada en porciones más cortas, decidieron seguir picándose para ellos las mismas porciones de torta y decidieron la exclusión de la sociedad completa. Entonces el Estado se retiró de los barrios, el Estado se retiró de los sectores de clases más necesitadas, se retiró de la clase media baja, pero por completo. O sea, no fue ni siquiera una retirada paulatina, sino fue una cosa brutal que se inició en la década del 80. Entonces esa supuesta sociedad pacífica, lo que era una sociedad ciega, sorda y, bueno, y seguramente muda, porque fue una sociedad que empezó a vivir en base a unos pequeños factores y unos pequeños sectores. Hoy despiertas a la vida, descubre toda la suavidad de tu piel. Presentamos los magníficos, maravillosos, fascinantes pantalones olímpicos. Cuando me pongo otra ropa yo me siento acalorada. Cuando me pongo otra ropa yo me siento acalorada. Hay una generación que una parte de ella es desencantada, escéptica, nihilista, porque ha perdido todo horizonte, toda perspectiva, toda posibilidad de sostener proyectos colectivos, y otra rebelde, desesperada que hace cosas frente a esa desesperación, hace cosas marcada por la desesperación, que siempre se descalifica la desesperación, pero la desesperación es de la que nace la esperanza. Y eran esos los estudiantes protestando, los conflictos de las Tres Gracias, los encapuchados, la quema de autobuses, la lucha por el pasaje estudiantil. Debajo de esto, de estas reivindicaciones inmediatas, empieza a haber yo creo que hay un profundo desespero, porque se ha perdido la promesa, se desvanece la promesa de una vida mejor por medio del aparato educativo. Por eso son los estudiantes los primeros. El futuro de Venezuela está en nuestras manos. Trabajando, estudiando y empeñándonos en ser siempre los mejores, veremos nacer el país próspero que todos deseamos. Venezuela tiene en ti. Para efectos historiográficos, la generación boba fue aquel mote que Chirino quiso ponerle a quizás para identificar un fenómeno social que se veía un poco relacionado a algo que hablábamos hace rato, de la apatía, de un sector universitario que se estaba volviendo de alguna manera un poco crítico, que había perdido su sentido crítico frente a la sociedad y frente a sí mismo y frente a la propia universidad. O sea, habían núcleos muy duros, muy activos, que vivíamos juntos 24 horas, pero la mayoría creo que andaba anotada en otra onda, ¿no? Y siempre fue eso, siempre fue como condenado, vamos a decir, dentro de la comunidad estudiantil, el hecho de que uno participara en algo o participara en un movimiento estudiantil, ya eso era como feo, ¿no? Porque te estás metiendo en política, eso es sucio, ¿no? Es decir, era un grupo de gente muy concientizada, no te voy a decir demasiado preparada políticamente, pero gente sí concientizada, preocupada, con intereses un poco más allá del estudio de cátedra, ¿no? Y
que eran los que participábamos. Yo creo que la generación boba era más bien un reclamo de la misma statu quo hacia sus propios jóvenes, o sea, de esa clase media ligada a Acción Democrática de Copey. Era, o sea, en algún momento se convirtió en una gerontocracia que no tenía relevo, porque los jóvenes ligados a esas organizaciones políticas no querían asumir roles de participación política, ni siquiera dentro del esquema de ellos. Y yo creo que fue más bien una preocupación de ellos de llamar bobos a sus propios hijos, porque los demás yo creo que no los veían, a nosotros no nos veían. Sí, yo creo que fuimos una generación boba. Algunos bobos de verdad, por esa pérdida de sentido. Otros, más que bobos locos, o sea, bobo loco, porque no nos creíamos los cuentos de las generaciones anteriores y nos atrevimos con mucha torpeza y mucha inocencia, como todo bobo, nos atrevimos a seguir otros caminos e inventar otro mundo. Cuando Lucinchi era presidente, los únicos sectores que salían a la calle, que trataban de golpear la modorra que significó ese gobierno, el silencio de los medios de comunicación frente a todo lo que pasaba en ese gobierno era el sector estudiantil. Me acuerdo de las reuniones de educación media, porque además que es muy sabroso esto de la política, porque era política, ¿no? Las cuestiones de los estudiantes, la organización de las políticas cuando se es muchacho, porque es una mezcla de juego, de placer, de intensidad, de compromiso. Yo añoro mucho eso de ser joven. Por esa misma razón, los jóvenes son una fuerza realmente subversiva, siempre. Y en aquella época los éramos por jóvenes y porque el país exigía que fuéramos subversivos. Pues algo que muy frágil en el modelo de esos años, que unos muchachitos podían ser un peligro y debían ser reprimidos con mucha hazaña. Éramos unos carajitos. Quizás yo estaba por ahí, yo tenía un buen récord, tenía 6 entradas a la policía. Yo creo que los años 80, sí, por la experiencia personal, fueron años de muchísimo crecimiento. Uno vivía cuestionándolo todo, protestando contra todo. Y esa protesta adquiría formas muy diversas. Nosotros generábamos muchísimas actividades a través de mucho compañerismo y participación. La Escuela de Comunicación Social de la UCB, cuando nosotros llegamos era un espacio muerto, vacío, y en menos de un año ya teníamos un cineclub que se llamaba el Cineclub El Pregón. Nosotros hacíamos actividades deportivas y culturales casi todos los días. Así es, lo fuerte no quita lo coqueto. Continúen viendo UCB 024. Decidimos crear un periódico que, bueno, en principio era para decir las cosas que hacíamos nosotros, lo que pensábamos y reflexionar sobre el país. Creamos un periódico que se llamó en ese momento Pan, Mortadela y Culey. Quienes trabajamos en esto, quienes estábamos en esta lucha, éramos muy buenos estudiantes. Siempre teníamos la posibilidad de tener por lo menos la moral bastante alta y poder exigirle a los demás. Más teníamos que convencerlos que nosotros teníamos que cambiar este país, porque este país estaba podrido y eso era lo que a nosotros nos preocupaba. Y como estaba podrido, entonces nosotros teníamos que levantarlo. En aquella época todo era pensamiento, todo era una ilusión, era una utopía. Y bueno, yo creo que hoy estamos más en realidades. Ya entrada bastante la tarde, se siguen generando hechos de violencia en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela, donde grupos de encapuchados se han dado la tarea de detener aquellos vehículos en los cuales se transportan alimentos, saqueándolos.
y compartíamos trabajo trabajo comunitario. También nos alcanzaba el tiempo para eso, para trabajar en la comunidad, para hacer el trabajo cultural en la universidad o en el liceo. Es decir, que no solamente nos dedicábamos a eso, porque si hubiese sido así, encapuchados, enfrentando, ¿quién te iba a conocer? ¿Cómo uno llegaba a ser líder en una universidad o en un liceo? Obviamente eso formaba parte de todo un trabajo que uno realizaba donde te conllevaba la toma de conciencia. Si hacías teatro, pues uno vinculaba eso a la toma de conciencia en función de las luchas que en ese momento estaba librando el pueblo. Mira, las puertas del UCB eran, a mi entender, el único escenario de protesta que existía en el país. Digamos que era la única voz que se levantaba en una época en la que nadie protestaba, en la que la gente estaba acostumbrada como a permanecer en el limbo, ¿no? Y yo creo que desde la universidad, de las puertas de las universidades del país, porque hay que recordar que fue así, eran las autónomas básicamente, existía como que un sacudón a la conciencia de la gente. Bueno, mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros no vamos a permitir ninguna marcha y después de esa barrera que está allí amarilla, nosotros no queremos tener ningún problema con ustedes, por favor. Por favor. No se responsabiliza, nosotros no podemos responsabilizar. Pero es lo que estamos diciendo, pues. Ahora, lo que le digo, hemos dialogado. Como representante aquí del gobierno, de la Policía Metropolitana, tiene que evaluar qué es lo que le interesa al gobierno. Si le interesa tener un conflicto o una marcha pacífica. Pero es que hay una decisión con respecto a eso, por favor. Ya, yo quiero. Pero hay la posibilidad de reconsiderar la decisión. No hay ninguna decisión porque se trata de una marcha pacífica. Esa no es decisión. La decisión usted la sabe y muchas gracias, señora. ¿Okay? Cuando tú ibas a protestar de manera pacífica, eras perseguido, eras incluso asesinado. Te veían en la calle y te decían, bueno, muerto delincuente, ¿no? Y te ponían una pistola a un lado y decían que eras delincuente cuando en realidad eras estudiante o eras trabajador, que simplemente no estaba de acuerdo con las cosas que venían sucediendo en el país. O sea, los periodistas reconocían ese estado de cosas y nos veían a los estudiantes como unos revoltosos, como unos desadaptados, y hablaban y se dedicaban 24 horas a hablar en los programas de opinión, descalificando al movimiento estudiantil con esas características. Eso es una expresión, ¿no?, del nivel de represión que existía en aquella época y de por qué había que encapucharse, porque si no te encapuchabas te buscaban y te jodían. Entonces la capucha era un mecanismo de defensa, como la Policía Metropolitana se mete dentro de una ballena para disparar y protegerse de las piedras. Bueno, nosotros nos encapuchamos para proteger nuestra identidad y no ser reprimidos en las noches cuando tú estabas en tu casa durmiendo. Que es real que las personas que salían dando la cara después eran buscadas, les allanaban su casa, las torturaban, las perseguían. En ese momento había un problema de seguridad evidente. Quien no se encapuchara se exponía a que lo torturaran, lo encarcelaran, te desaparecieran, ¿por qué no? El pasaje estudiantil tiene más de 50 muertos para que exista el pasaje estudiantil. Esos son los saldos del movimiento estudiantil. Aquí cuando una señora dice que la agreden o piensan que porque no lo dejan pasar media calle para allá,
y entonces ocurre cualquier circunstancia. No tienen idea de lo que ha sido la forma de represión estructural del Estado venezolano, en contra no solamente del movimiento estudiantil, en contra de cualquiera que participara. Bueno, sí, muchas veces se nos dijo que éramos locos, que éramos violentos, que éramos delincuentes. Sí asumíamos la violencia como una manera de protestar porque no teníamos otra alternativa. O sea, los mecanismos que había de expresión eran muy pocos. No había una participación, no había formas de participación. Y digamos, la única manera de ser escuchados era mecanismos por lo general violentos, no había otra. No había otra forma. Y no quedaba además, o sea, una vez que tú estás consciente de que las cosas no están bien, no te queda alternativa. Por una necesidad, por una rabia, un impulso inmenso de que las cosas tenían que cambiar. Pero el Estado tenía que demostrar que él era el que tenía la fuerza, que él era realmente el Estado. Y la policía era el primer instrumento para demostrar que el Estado no iba a permitir ningún bochinche de ningún tipo. Nuestra primera línea de combate casi siempre era la Universidad Central de Venezuela, especialmente los jueves y viernes, donde, bueno, ya era casi una práctica recibir disparos y los otros disparar hacia la gorra de la UCB o hacia el arco de la UCB. Desde el punto de vista de policía eso era emocionante, era muy emocionante. Nosotros no nos amedrentaban los tiros. Ese silbido de las balas, a mí en lo particular nunca me dio miedo. A lo mejor ahorita me asustaré, no sé, pero en ese momento no. ¿Y cómo nos gustaba estar allí? Porque recibir tiros permanentemente asediados, eso genera una adrenalina que le quema a uno los labios de la emoción. Y cuando decidíamos lanzar un asalto, bueno, eso era más emocionante, porque al lograr llegar al objetivo, capturar a uno y sacarlo del lugar, visto desde el punto de vista de ese momento histórico. Porque bueno, esos policías que estaban ahí estaban convencidos que estaban defendiendo las libertades públicas, que estaban defendiendo la democracia, el Estado de Derecho, y aquellos que estaban disparando eran unos delincuentes subversivos, encapuchados, que quemaban camionetas y obstaculizaban las vías públicas. Entonces entender a los hombres en su contexto, cada quien en el aquí y en el ahora. Pase por acá, coronel. Coronel Caballero, luego de casi ya 45 minutos de disturbios, de enfrentamiento, ¿cuál es la situación? ¿Ustedes tienen controlada la situación aquí en la Plaza Venezuela? Realmente nosotros tenemos controlada la situación. Lo que pasa es que hay algún grupo de agitadores que quieren mantener esta situación y nosotros nos mantendremos aquí, tratando de evitar la alteración de orden público y que la marcha que estaba prevista no salga. Coronel, hasta este momento no creo que se haya reportado ningún tipo de herido. Betón. Sin embargo, tenemos una información que el presidente de la Federación de Centros salió herido con perdigones. Bueno, eso es un comentario que se dio. Realmente yo no tengo conocimiento de esta situación. Ahora mire, también tenemos información que hay unos encapuchados que están armados. ¿Es veraz esa información? Bueno, dentro se tiene conocimiento que hay algunos agitadores armados y encapuchados. Hasta este momento, pues nosotros no lo hemos visto por aquí, pero estamos dispuestos a no ceder, sino mantenernos en nuestro sitio. Muchas gracias. Manifestamos el diálogo y esta es la muestra de la policía, este es como habla el gobierno, agrediendo a los dirigentes estudiantiles, agrediendo a las manifestaciones pacíficas que nosotros íbamos a realizar. Pero demostramos nuestra intención de diálogo y discusión, acercándome nuevamente a la Policía Metropolitana para pedirle que desalojen las entradas a la universidad, permitan que la gente desaloje la universidad pacíficamente y a pedirle también que todos los detenidos que puedan haber sean inmediatamente liberados.
Se les otorgaron permiso para efectuar una manifestación pacífica, para hacer unos reclamos que ellos consideran justos, y nosotros en una forma muy cívica, muy respetuosa del Estado de Derecho, les informamos que por el clima, por todos conocido, que hay en el país, por cuanto a los sucesos ocurridos en la ciudad de Mérida, no era conveniente que se efectuara en estos momentos, y por lo tanto el gobierno regional a ellos les daba la oportunidad de que hubiese un diferimiento para efectuar su manifestación, cosa de que por lo que se está viendo en estos momentos y en la mañana de hoy no se han cumplido. La noticia por Venezolana de Televisión. Un funcionario policial resultó herido de bala en el brazo luego de que un grupo de encapuchados atacó a las fuerzas policiales en los alrededores de la Universidad Central de Venezuela. Los encapuchados protagonizaron actos de vandalismo, tomaron las entradas de la universidad y obstaculizaron el libre tránsito. Se produjo el incidente entre la Guardia Nacional y estudiantes de agronomía de la Alcabala de Tazón. El grupo de bachilleres viene desde el núcleo de Maracay a plantear sus problemas al rector Edmundo Chirinos. El rector, enterado que vienen conduciendo autobuses de la universidad, se comunica con el viceministro de Relaciones Interiores para pedirle que los detenga hasta que choferes profesionales se encarguen de los vehículos. La Guardia Nacional debe cumplir la orden. Un imponderable transforma el procedimiento de rutina en un desastre que en verdad pudo alcanzar proporciones mayores. El presidente Lucinchi reacciona enérgicamente al conocer los primeros detalles del suceso. Y lo lamento profundamente, pero sí digo que aquí hay unos cuantos que están tratando de aprovecharse de situaciones de coyuntura para crear problemas de orden público, y que yo no estoy dispuesto a tolerarlos. Allí un Estado que por una parte pregona la paz y la conciliación y por otro lado utiliza pues todos los medios violentos que tiene a su disposición para suprimir la disidencia radical. Mientras el país vivía normal y todo el mundo en los centros comerciales, en el centro comercial Tamanaco, comprando ropa, viviendo, otros comprando carros, es el mayor ingreso petrolero que se produce en la época, en esos años 80, nosotros, esta juventud, estaba peleando, estaba combatiendo y estaba combatiendo por un futuro mejor. Esos símbolos de resistencia se estaban dando aquí por libertad, por igualdad, por calidad de vida en definitiva. O sea, fuimos encarcelados, perseguidos y algunos de nuestros amigos asesinados sencillamente por pedir calidad de vida. Esos años 80 comienza a profesionalizarse equipos élite de la Policía Metropolitana. Recuerdo que el primer equipo que sacaron fue el grupo elitáctico de la Policía Metropolitana y comenzaron a combatir los disturbios aquí en la parroquia 23 de enero a través del helicóptero. Entonces, bueno, utilizaban M16, vestían de caqui y acostumbraban a aterrizar el helicóptero en las azoteas. Las azoteas del 23 de enero durante esas finales de los 70, principios de los 80 y bien entrados los 90, siempre sirvieron de trinchera para los revolucionarios y para toda esa generación de luchadores de aquí de la parroquia. Aquí no hay recuerdo de lo que es la represión del Estado, de lo que era la acción de los organismos policiales, de la Policía Metropolitana. Incluso, por ejemplo, yo particularmente puedo creer que hay organismos policiales que pueden estar tan comidos por dentro que la única solución sería disolverlos, por ejemplo, para que realmente se puedan generar organismos policiales alternativos, con una cultura de respeto de los derechos humanos. Me cuesta creer que gente que hizo lo que hizo pueda ahora defender el Estado de una constitución que habla de derechos humanos y de justicia. Yo veo a veces las marchas, las manifestaciones, ¿no?, opositoras, y entonces ellos gritan, no tenemos miedo, ¿no?, y van con carteles, no tenemos miedo. Lógico, ¿qué miedo van a tener? Obviamente no tienen miedo. Miedo había que tener antes, ¿no? Miedo había que tener antes, y los que precisamente lo dirigen a ellos son los asesinos. Están de su lado, ellos no pueden tener miedo. Ellos defienden a la Policía Metropolitana porque realmente no entiendo, o sea, no debería haber ningún argumento. No sé qué argumento tiene la gente, digamos, general para considerarlos un bastión de su lucha.
sido siempre un organismo de represión a nivel de barrio, a nivel de todo. O sea, lo que pasaba con los estudiantes en las manifestaciones estudiantiles era simplemente el reflejo de lo que pasaba todos los viernes o todos los fines de semana en los barrios de Caracas. Y nosotros casi que podíamos hablar de la manera en que se iba incrementando lo que era la represión, las formas de represión y el uso de la represión como mecanismo para generar respuestas determinadas dentro del concierto del país. Por ejemplo, cómo se podía utilizar una marcha, se sabía que había una marcha y no dependía prácticamente del sector universitario que la marcha terminara o no terminara en paz. Dependía de lo que el Estado quisiera que pasara para justificar acciones masivas, acciones de represión masiva en términos de la población. Entonces de repente había una marcha, la reprimían y con eso justificaban un estado de sitio prácticamente que en la ciudad por el tiempo que fuese. Lo recuerdo como aquella época que nosotros no podíamos salir en unas marchas normales, común y corriente, por las calles de Caracas a exigir presupuesto justo para la universidad o exigir que se respetara el pasaje estudiantil, porque siempre teníamos que llegar con un saldo bien lamentable de un muerto, varios heridos, etc. Obviamente teníamos que salir con los morrales llenos de piedra y molotov porque sabíamos que en una distancia determinada del recorrido de la marcha iba a haber una represión casi que segura. Siempre era una represión segura. Iniciaban en la metropolitana, sobre todo aquí en Caracas, bueno, comenzaba siempre con disparar lacrimógenas. Pero ellos disparaban lacrimógenas siempre con la intención de que te diera, si es posible, en la cabeza y con la posibilidad de que te pudiese fracturar o matarte, como es el caso de una periodista que todos sabemos que fue asesinada a pesar de que murió meses después. Claro, el ímpetu de la juventud, nosotros no pensamos si nos iban a asesinar, si íbamos a estar presos, si la familia de uno lo iba a matar, después lo iba a regañar, lo iba a sacar de la familia. Uno simplemente creía que estaba en su momento de jugarse a lograr una conquista que era justa. Los policías acostumbraban en esa época en la Universidad Central, en la Universidad de Mérida, donde hubo algunos muertos, las escopetas que por lo general disparan son perdigones para cazar y que son escopetas que, digamos, su uso es, digamos, preventivo. O sea, para ahuyentar, echan perdigones de plástico, le metían guáymaro, que son unas pepas de metal que claro, con el impacto va como una bala y si te entra el cuerpo te mata. Siendo las 5:30 aproximadamente, fue trasladado a la capital de la República en un avión del Ministerio de Transporte y Comunicaciones el estudiante universitario José Ramón Guacarán para ser sometido allí a un tratamiento mucho más riguroso del que viene siendo objeto en la ciudad de Mérida. Sistemáticamente fueron apareciendo muertos en las manifestaciones estudiantiles. Yo creo que eso es un elemento sustancial. El aliñado de las escopetas, supuestamente la prohibición. De hecho, una de las cosas más importantes que nosotros pedíamos era no uso de las armas de fuego en manifestaciones políticas. Aquel que confunde movimiento y cambio con violencia, siempre verá en el joven una presa y en la universidad una subversión. La muerte acecha a las puertas de la universidad. Nadie escapa a la posibilidad de ser capturado por ella. Ayer cayó un empleado cuando la comunidad universitaria protestaba la muerte del estudiante de ingeniería Denis de Jesús Villasana. Carlos Raúl Yepes, joven deportista de 25 años. La solicitud que nosotros como universitarios hacemos es que se restablezcan los cauces legales y que se hagan eficientes y efectivos los cauces legales para que hechos como este no queden impunes, para que sean detenidos los responsables, para que sean destituidos los oficiales que hayan ordenado este tipo de acciones. Que cese la impunidad, porque la impunidad es la que está originando este tipo de acciones violentas.
recuerdo el caso de Gonzalo, otro muchacho, Gonzalo, que tendría 19 años, quizás un poco menos, un poco más, un estudiante brillante de la Simón Bolívar, que también bueno, una historia parecida a la mía, se cansó de la experiencia universitaria que resultaba frívola e inútil y se fue a buscar a la gente. Mira, él fue a una protesta organizada en el Liceo Andrés Eloy Blanco en Propatria. Era una protesta de liceístas, básicamente, por el pasaje estudiantil. Los muchachos salen a la calle, la policía metropolitana llegó a reprimir. Él es apresado, vivo, caminando por sus propios medios, y en la patrulla le disparan y ingresa horas más tarde al hospital y fallece en el hospital. Bueno, luego de la muerte de mi hermano, mi papá inició un juicio en contra del policía metropolitano que le disparó. El juicio duró 13 años. Okay. Fue realmente una época muy dura para nosotros porque mi papá asumió el juicio como una pelea pues, muy personal, ¿no? de él. Y bueno, finalmente, realmente la importancia era sentar el precedente porque nunca hubo no hubo ni hay, es el único caso de un policía condenado por haber asesinado a un estudiante en una manifestación. A pesar de que no era el único culpable en ese momento, porque él fue el que disparó, pero en la patrulla iban 3 policías más. Siempre cuando hubo estudiantes muertos en alguna oportunidad, te decía que por lo menos hasta donde yo supe nunca fue orden realmente del Estado, ¿no? de asesinar. Siempre fue algún exabrupto de alguien en particular. Bueno, siempre nos reunían luego en la brigada especial. Sí se hacía una investigación y se enviaba a inspectoría y iba a PTJ y comenzaba a hacer las experticias. Pero es muy difícil probar quién pudiera haber asesinado a un estudiante, porque a veces actuaban 400 policías. Y la experticia balística, la escopeta no tiene experticia balística, y poder determinar quién disparó con perdigón plástico o quién disparó con una metra metida dentro de un cartucho, a menos que no haya un testigo, eso era casi que imposible. Entonces realmente nunca eso llegaba a ver un policía juzgado por homicidio. A veces llegaban a suspender a un grupo de policías y les iniciaban un juicio que al final quedaba absuelto porque no había la prueba real del delito. Uno piensa pues, en Gonzalo, en Yulimar, bueno, Mauricio Ponte, el Guajiro, etcétera, ese grupo de compañeros que murieron en esos años. Uno dice, bueno, la muerte es una cosa también ahí en el sentido relativa, ¿no? Una frase que alguna vez le escuché a Gonzalo, ¿no? Que no es el vencedor el que queda con vida, ¿no? Siempre, ¿no? Sino el que muere por una causa bella, ¿no? Sabes, Adriana, no te digo que descanses en paz. No. Descansa en guerra. Lamento llegar tarde, general. Acabo de saber que me esperaba. No puedo decir que me alegra. No es bueno que usted me espere. Si tú veías la superficie, veías un mar muy calmo, pero no tengo dudas de que abajo algo estaba bullendo y algo estaba levantándose. En el año 82, el gran impacto que causó en nosotros pues, la masacre de Cantaura, la muerte pues, de 23 cuadros político-militares de su organización. Y eso fue fundamental. La otra cosa de los 80 que yo recuerdo como antecedente importante
la masacre de Yumare, donde también fueron masacrados un grupo de militantes revolucionarios de otra organización que estaba surgiendo en ese momento. Las autoridades venezolanas amanecen en estado de alerta. La presencia de irregulares es detectada en Yumare, estado Yaracuy, y se registran enfrentamientos entre los subversivos y miembros de la DICIP. Los combates dejan un saldo de 9 guerrilleros muertos, algunos de ellos de nacionalidad colombiana, y entre los que se encontraba un comandante del Frente Guerrillero M-19. Y bueno, uno ve allí claramente una política de Estado de exterminio, de tortura, de muerte. Y finalmente, pues las protestas del 87, que fueron fundamentales, ¿no? También ligadas a la lucha contra la represión policial y militar en general. Yo creo que ese es el contexto general que uno podría pensar como más inmediato y más importante para situar el Caracazo. El 87 en particular me parece que es un año clave, ¿no? Porque fue un año en el cual se rompe la paz social en Venezuela, porque habría que pensar que todas estas cosas, sobre todo lo de Cantauri y Yumare, se producen en un contexto en el cual hay un gran aislamiento de las organizaciones revolucionarias en Venezuela, hay un gran aislamiento social y político en general. Y claro, eso está ligado a un clima, una atmósfera general de paz social, de paz democrática, de conciliación, lo que fue el punto fijismo general, ¿no? En el marzo merideño fue una explosión que tuvo la ciudad de Mérida, los estudiantes, debido a que un joven estudiante entusiasmado porque se acaba de graduar, se orinó en la calle. Y el dueño de la vivienda lo asesinó a sangre fría. Esto, ya unido a diferentes situaciones que se habían vivido en la ciudad de Mérida, represivas, hizo que los estudiantes se unieran junto al pueblo y tuvieran una acción de rebeldía ante ese estado de cosas y tomaran las calles para sí y fueron gobiernos, pues durante creo que 2 días, del 13 de marzo del 87 como hasta el 15 y 16 de marzo, cuando tuvieron que decretar el toque de queda. Y después, por un efecto quizás, habría que definir en estos términos, involuntario, de la manera como los medios de comunicación cubren estas protestas, se multiplica y crece esa protesta a nivel nacional. Se va a producir en las universidades en general, pero también en los liceos y en algunos lugares, particularmente en el caso de Mérida, quizás Barquisimeto, se incorporan sectores populares a estas acciones de protesta y de lucha contra la represión. Y en Barquisimeto, 2 guardias nacionales resultaron heridos y un tercero con el brazo quemado por efecto de una bomba molotov cuando se produjeron nuevos enfrentamientos entre estudiantes y fuerzas del orden público en Barquisimeto. La acción se desarrolló frente a las escuelas de veterinaria y agronomía de la Universidad Lisandro Alvarado. Ante esta situación, las autoridades universitarias decidieron suspender las clases hasta el próximo mes de enero. La resolución definitivamente, ¿cuál fue aprobada en el Consejo Universitario, rector? Suspender las actividades administrativas y académicas hasta el 4 de enero. Eso implica que perdemos 2 semanas de actividades, pero preferimos perder 2 semanas de actividades que participar o presentar la posibilidad de que vaya a haber otro muerto. A finales del 88 es cuando se produce precisamente otra masacre más, que es la masacre del Amparo, ¿no? Masacran a 14 pescadores en la frontera. Y nosotros, organizamos una gran protesta en la universidad, en la UCB, que fue muy importante porque fue de algún modo la reactivación de ciertas cosas del 87, ¿no? Fue una protesta muy importante, masiva. Yo creo que las luchas estudiantiles del 85 al 89 permitieron que el 27 de febrero del 89 la gente tuviese una noción de cómo generar el disturbio, de cómo configurar una turba, de cómo desplazarse incluso en un ambiente de confrontación de calle. O sea, un aprendizaje lento de unos cuantos años, viendo a tu hijo, al estudiante del liceo, comportarse frente a la policía en un disturbio, permitía que la gente dijese, aquí hay que hacer es esto. O sea, el espontaneismo del 27 de febrero no es nada más el estallido, sino que la gente además, supuestamente sin haber sido entrenada por nadie, supo qué hacer. Sabía cómo montar una barricada, cómo moverse en la ciudad. Nos tocó a los estudiantes la primera campanada. La primera campanada. Esos años justamente son los años en que la protesta
se empieza a hacer masiva, pero fundamentalmente estudiantil. Y poco a poco, primero tímidamente y luego de forma clara, se pasa el relevo a la protesta popular. Incluso la protesta obrera. Esos años, por ejemplo, fue importante, fue muy importante la huelga de Sidor, que fue la primera huelga relevante que terminó con la dirigencia sindical de Guayana toda presa, toda en prisión, ¿no? En un estado, ese sí, autoritario. Luego viene el 89, ¿no? Que comienza precisamente con toda la expectativa que se genera en torno al gobierno de Pérez, ¿no? Y todas las promesas que Pérez había creado. La gente se hizo muchas expectativas, los sectores más pobres, populares, que votaban por Pérez, porque pensaron que realmente retornaría la bonanza de los 70. Ese fue en parte el atractivo, la manera como Pérez logra enamorar a estos sectores, porque eso hay que decirlo, y nada más con un porcentaje de votación bastante elevado. En este momento, el señor presidente de la República siguiente, el doctor Jaime Lucinchi, impone a su sucesor legal la insignia del Poder Ejecutivo Nacional sobre el hombro derecho, viniendo a caer a la altura de la cintura del lado izquierdo, y le ha expresado la felicitación de rigor. A partir de este momento, el señor presidente constitucional cambia de silla en el presidium. Antes, Carlos Andrés Pérez estaba a la derecha del... Se le pedía a la gente grandes sacrificios con respecto a la cuestión económica y, por otro lado, hacíamos ostentación de la riqueza públicamente a través de los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que la gente recogió ese mensaje de una manera bastante clara, ¿no? El 27 fue precedido por una jornada de protestas estudiantiles. ¿Cómo se podría tomar el símbolo? La semana anterior hubo una jornada de protestas estudiantiles. El presidente Carlos Andrés Pérez dice la verdad al país. Las medidas que anunció el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. Estoy persuadido de que no habrá vacilaciones ni titubeos en el camino que impone la construcción de la Venezuela moderna. Seguro estoy de la comprensión y el esfuerzo unitario, concertado y solidario de todos los venezolanos sin ningún tipo de discriminaciones. No los defraudaré. Fortaleceré con mi vocación de servicio y la de mis colaboradores la confianza que Venezuela ha puesto en mí. Venezolanas, venezolanas, ustedes y yo, todos, estamos orgullosos de ser venezolanos. Venceremos las dificultades. Manos a la obra. Cuando Carlos Andrés Pérez dicta su paquete de medidas, dice ante el país: yo asumo el costo político de estas medidas. Es decir, obviamente ese señor no sabía en qué se estaba metiendo. El costo político no significaba ahí la negociación en un parlamento para aprobar una ley, o para aprobar la subida de la gasolina, o para aprobar aumentos de servicios en más de 80%. El costo del pasaje, la gasolina, los servicios públicos, la electricidad, todo aumentó entre el 14 de febrero y el 27 de febrero. La gente hay que recordarle esas cosas. Es decir, aumentaron en 80% en menos de una quincena algunos servicios básicos. Entonces, una clase política que no era capaz de entender la magnitud de lo que estaba haciendo era porque estaba desconectada del país. Yo creo que ahí es el inicio de la decadencia de esa clase política. Yo me acuerdo de llegar a la universidad en la mañana del 27 de febrero y decir, a mí me acuerdo que llegar y arrecho y decir, no me pude, ¿cuánto era? Por un cachito y un cuartico de jugo me cobraron 20 bolívares, yo arrecho. Para que uno también ponga pilas en la... Quizá circunstancias que tuvimos ahí, quizás ahora no están mejor que en ese momento, pero simplemente fue el quiebre.
O sea, fue el momento del no va más, ¿no? Nos un grupo de la universidad, nos fuimos a pie, recuerdo yo, por toda la Avenida Victoria. Llegamos a la Avenida Victoria y cuando llegamos a las Fuerzas Armadas, lo que vimos fue una cosa sobrecogedora. La gente bajaba de Hornos de Cal, tú sabes, por ahí por el helicoide, no más allá del helicoide que se ve Hornos de Cal desde la autopista, la gente bajando para iniciar los saqueos, la protesta, tumbaban a los motorizados de la Policía Metropolitana. Era curioso porque la sensación que me dio a mí en esa oportunidad es que era como que la primera vez que le estábamos ganando una a la Metropolitana, ¿no? Me acuerdo que yo iba con Joel Amaya ese día y Joel me dice, coño, esto será la revolución. Iba creciendo, iban tomando, iba creciendo como una mancha de aceite que iba tomando la ciudad y estábamos en esa esquina y fuimos aumentando, tomamos las esquinas siguientes, tomamos la autopista, la policía estaba desconcertada hasta que a las 6 de la tarde llega la policía y reprime brutalmente. Ahí ocurre el primer fallecimiento del día, Yulimar Reyes. Estaba conmigo y Yulimar con mucho arrojo estaba ahí con la gente, no se escondió, no se ocultó. Y bueno, ese arrojo fue castigado con una bala que la asesinó. Es la farsa del aumento de salario, porque dijeron que era un 30% de aumento de salario y es absolutamente incierto, porque lo que están aumentando es un 10%. Yo la acompaño moribunda al hospital clínico y empiezo a ver el 27 de febrero desde una morgue. Desde la morgue del clínico es mi observatorio el 27 de febrero, acompañando a mi amiga, donde llegan gente asesinada de todos lados y empiezan los saqueos. Este señor lleva su carrito repleto de comida. Ahí viene la policía nuevamente. Cuidado, nos vamos a ocultar porque están disparando y nos tiran a nosotros también. Esta es la situación que está viviendo el centro comercial Los Anaucos. La forma en que los establecimientos que están en este centro han sido desvalijados completamente. Observen cómo este supermercado que está ubicado en el centro comercial Anauco está siendo desvalijado completamente. Entre tanto, los efectivos de la Policía Metropolitana comienzan a hacer disparos con sus armas de perdigones. Ya estábamos desesperados porque veíamos que todo esto era una especie de guerra, pero además estaban masacrando al pueblo. Nosotros, por más que hacemos, nos comunicábamos con toda la gente que estaba en todos los sectores populares, que sabíamos que siempre estaban preparados para algún tipo de ola represiva. No, aquello era de una magnitud que no hubo chance de nada, de absolutamente nada. Ustedes ven a la policía en este momento cuando persigue a diferentes actores que... Como a eso de las 8 de la noche apareció la represión con muchísimo poder, con muchísima fuerza. Recuerdo que por donde estábamos nosotros llegó la DICIP, nos dispersó, les disparó a unas personas que estaban saqueando la Wrangler que está ahí en la avenida Fuerzas Armadas. En horas de esta tarde aquí en Caracas, grupos de manifestantes protestaron en contra del alza del pasaje. Esto se produjo cuando los choferes interpretaron erróneamente el decreto oficial. Hoy, los choferes de transporte colectivo, al conocer las tarifas del pasaje, no aplicaron el decreto del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Tal situación generó una serie de protestas en toda el área metropolitana y en algunas zonas del interior del país. Aquí en Caracas resultaron heridas varias personas, entre ellos 3 funcionarios de la Policía Metropolitana, quienes intervinieron para calmar los ánimos. Fueron incendiados varios autobuses y sustraídos artículos y prendas de diferentes establecimientos comerciales ubicados en la ciudad. La paralización del transporte colectivo en Caracas ha motivado que muchos trabajadores, estudiantes y ciudadanía en general haya tenido que regresar a sus hogares caminando.
Caída la noche, ya la situación se encontraba prácticamente controlada gracias a la intervención de los organismos policiales. Y para finalizar nuestra emisión de esta noche tenemos que un grupo de motorizados, preocupados por la situación que ha originado el alza en los precios de la gasolina, se acercó a las puertas de Venezolana de Televisión para solicitar ante los organismos competentes una nivelación de sus salarios. Amables televidentes, nuestra invitación es para mañana a la hora de costumbre, cuando estaremos nuevamente con ustedes en La Noticia. Hasta entonces, muy buenas noches y 1.000.000 de gracias. Estamos en Divenca, donde los fabricantes del mejor sueño hacen el único y verdadero colchón. 1032 resortes de acero pretensado. El exclusivo sistema Firmetec y su resistente tela hacen de Divenca el colchón. Por dentro y por fuera, el secreto del verdadero descanso está en Divenca. Se han complicado a medida que la mañana ha transcurrido y pueden escuchar ustedes a través de nuestros micrófonos y ver a través de nuestras imágenes cómo los efectivos militares también se han hecho presentes en este lugar para tratar de contener esta especie de histeria colectiva que realmente ya ha llegado a un punto desmedido en el cual es difícil controlar la situación. La misma colectividad exige de las autoridades un poco más de fuerza para tratar vivido en la tarde. Estamos viendo en este momento Alimentos comerciales. Ustedes ven a la policía en este momento. Esta imagen. Estas personas. Y mi hermana y yo nos fuimos caminando por toda la intercomunal y empezamos a ver muertos tirados en toda la avenida intercomunal y el ejército tomando ya por completo las calles de Caracas. La Guardia Nacional, la PM, pues, la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional de esa época, ¿no? Había que marcar esa distancia porque estamos hablando de la Guardia Nacional del punto fijismo, básicamente, ¿no? Y la PM, porque también fueron fundamentales en la represión de esto, la Policía Metropolitana. Cuando ellos sintieron que les estaban respondiendo con plomo, bueno, retrocedieron, ¿no? O sea, que también hay la cuestión de la capacidad, digamos, de responderles y de pararles el trote, pues, creo que fue fundamental. En algún momento ahí se pudieron hacer ciertas cosas. Por supuesto, con todas las limitaciones del caso, ¿qué pueden hacer 2 o 3 locos con 2 pistolas frente a, no sé, 50, 60 fusiles? ¿No? O sea, la desproporción en ese sentido fue realmente abrumadora. Y ahí, desde hace tiempo, convivíamos con la muerte. La gente moría por las cosas en que creía. Yo me acuerdo esos días que eran impresionantes. Era muy impresionante el valor del pueblo. Cómo la gente moría como moscas asesinadas por ráfagas ametralladoras. Y venía más gente a recoger los cadáveres y a dar también la cara. Me acuerdo cuando subían las tanquetas, que la gente la enfrentaba con piedras, con botellas. E incluso llegaban rápidamente a desarrollar técnicas eficaces para detenerlos, porque le tiraban, por ejemplo, colchones encendidos, que en efecto parecía detenerlos por un tiempo lo suficiente como para que la gente se replegara. Recuerdo, antes de que nos detuvieran, estábamos por el valle y recuerdo cómo disparaban los militares hacia los edificios, los gritos de la gente. O sea, la gente rogando que por favor dejaran de disparar. Bueno, ese recuerdo es traumático. Recuerdo por el centro de Caracas, también la policía disparando y la gente tratando de continuar con los saqueos, de llevarse cosas. Y la respuesta de la policía que era... O sea, realmente era una cosa bestial. Y la violencia continúa en todo el centro de la ciudad, cuando efectivos de la Policía Metropolitana y de Inteligencia, este cuerpo policial, hacen frente a centenares de manifestantes que se encuentran saqueando muchos de los locales que aquí se encuentran. La policía,
que han estado apoyadas por el Ejército y por efectivos de la Guardia Nacional, ha tenido que disparar escopetazos de perdigones para poder hacer correr a todos los sujetos que se encuentran saqueando muchos de estos establecimientos. Son esas cosas que tú quisieras como que no, son esos recuerdos que uno quisiera no tener, ¿no? Ocasiones en que hubo helicópteros, nos disparan de helicópteros, fue una cosa muy difícil realmente, ¿no? Y claro, finalmente se impone el Estado por la vía del terror. Fue un momento bien duro, ¿no? Porque realmente el Estado utilizó sobre todo a los desobedientes, pero a otros que no éramos desobedientes en ese momento, nos utilizó como chivos expiatorios. O sea, planteó que era la subversión, la clásica subversión extremista la que había provocado el Caracazo, lo cual era totalmente absurdo. Hubo lugares donde la propia clase media, ciertas urbanizaciones del este, ciertas organizaciones cercanas a barrios, pienso en La Quebradita, en Vista Alegre, etc., donde esa gente se organizó y disparó también contra los sectores populares, ¿no? Mucha gente no tuvo que resguardarse porque además hubo la represión selectiva, pues. Además de la masacre, hubo la represión selectiva y eso también hubo que trabajar en eso. De tal manera que el 26 y el 27, a pesar de que uno decía, escuchar, la gente salió a saquear, se develó una verdad que estaba allí, fue muy lamentable porque todavía no se sabe con exactitud cuántos asesinatos hubo. Hay un poema muy bueno que dice que cuando se desbordó todo, la gente no quiso matar a nadie, no quiso cobrar vida. Se fue contra el comercio, pero no contra los comerciantes. Se fue contra el transporte, pero no contra los transportistas. La muerte no estaba en la mente de la gente que el 27 de febrero salió a protestar, a saquear o a quemar. Era la propiedad, pero no los propietarios. Ahí había un profundo respeto a la vida entre la gente misma del pueblo llano, que obviamente después se desbarata con quienes no iban a buscar la propiedad, sino la muerte de la gente. Lo que le hizo Carlos Andrés Pérez al país es algo que no tiene nombre, o sea, es un crimen que ni siquiera como crimen de lesa humanidad tú lo podrías ubicar. Es demasiado perverso, es que no hay cárcel con la que ese señor pueda pagar ese crimen. Yo creo que fue detenido por la actitud de algunos oficiales que empiezan a pronunciarse en los cuarteles, a decir que ellos no van a disparar, que es eso, etc. Y bueno, ya lo hecho estaba, y el movimiento popular, la gente, el pueblo, termina colapsada, aterrada y en sus casas, producto de la masacre que se lleva a cabo. Y si en algún momento hubo un vacío de poder, fue el 27 y 28 de febrero. Las autoridades mudas, las Fuerzas Armadas no aparecían, y por fin, al final de la tarde, aparece el que llamaban Policía Izaguirre, secretario general de Acción Democrática y ministro del Interior, en un podio en Miraflores. Venezolanos, en nombre del Gobierno Nacional, me complace informarle a la ciudadanía que desde el momento que se dictó la suspensión de las garantías constitucionales y se implantó el toque de queda, la situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. Solo en la ciudad de Caracas subsisten, perdón, era muy contundente, era la debilidad, la fragilidad del mago de Oz, que es el Estado, cuando se vacía de pueblo, cuando la representatividad o la representación es desplazada por el representado, es decir, cuando la soberanía vuelve al soberano. No tenían nada que decir porque no representaban a nadie. Como espectador uno está de alguna manera en shock, bajo el mismo impacto de lo que estabas viendo, ¿no? Y bueno, nuevamente, si tú tenías
una clase dirigente que no podía responder, obviamente iba a tener unos medios que no iban a poder responder. Pueden observar a través de las imágenes de Venevisión cómo salvajemente están violentando las puertas, las ventanas, los vidrios, todo lo que precisamente resguarda la mercancía que tiene esta ferretería. Ellos mismos, mucho de la gente que ha analizado ese fenómeno dice hoy en día que bueno, la transmisión de las imágenes de la violencia y de los saqueos generó más violencia y más saqueo. Se vio claro que había una situación de disolución de la autoridad y la gente se liberó, se devolvió contra esa autoridad fetiche, contra esa autoridad caída. Pero evidentemente, una vez que hubo la reacción militar, sobre todo sangrienta, muy violenta, contra las protestas y contra los barrios populares, contra la gente que estaba en las zonas populares, bueno, creo que ahí se impuso claramente algo que nadie puede negar, que fue una suerte de manipulación generalizada de los hechos, ¿no? Hoy tenemos que lamentar varias decenas de muertos. Esto es algo sumamente grave. Tenemos que lamentar más de 2 centenas o 3 centenas de heridos. La mayor parte de esos heridos producto de la ruptura de las vitrinas de los negocios que se han saqueado. Más de 300 negocios han sido saqueados. Desde luego que para un gobierno dictatorial, para un gobierno a quien poco le importara la vida humana, esos saqueos no se hubieran producido porque los fusiles del Estado lo hubieran impedido. Pero esos no son los procedimientos de un gobierno democrático. Al decirles que hemos tenido que asumir esta dura responsabilidad de suspender las garantías en el país, lo hacemos en su beneficio. Y al propio tiempo decirle que estas medidas duras en el campo económico que estamos haciendo, lo hacemos en su beneficio, que esto es lo que va a permitir que realmente logremos el bienestar para todos los sectores de la comunidad. Yo no les pido que me lleven en hombro a Miraflores. Mi orgullo y mi ambición es a que me saquen en hombros de Miraflores, porque esa es mi ambición de historia, que cuando yo entregue el poder, entregue una Venezuela sana, una Venezuela en crecimiento y una Venezuela donde los venezolanos vuelvan a saludarme con las manos en alto. Manos a la obra, venezolanos. Adelante, el porvenir es nuestro. Endulzate la vida con la pradera y enseña a pecar cada día mejor. Endulzate la vida con la pradera. Usted tiene un respaldo que significa solidez. Es el Banco del Orinoco que trabaja para usted. Donde su dinero es más dinero y usted es más usted. Al venezolano le contaron el cuento de que la empresa privada produce bienes, te los vende, tú los compras, entonces todo el mundo está feliz, además te da empleo, tú trabajas, chévere, ¿no? También la televisión te muestra, oye, compra esto, y compra aquello, y compra todo lo demás, ¿no? Ahora, ¿con qué lo compras? Y el tercer cuento es sobre la política te dice, nosotros te vamos a dar esto y te vamos a dar lo otro, el clientelismo, el populismo y tal, y después resulta que no, ¿no? Entonces yo siento, para mí el sistema es esas tres cosas juntas, ¿no? Nuestro país ha retornado a la normalidad, pero esto que nos llena de alegría a todos los hombres y mujeres que amamos profundamente esta patria grande y generosa, no ha sido obra del azar. Es el producto de la suma de todas las voluntades, del trabajo arduo y tesonero de la colectividad para la recuperación de la paz social. Sí, todos hemos contribuido desde nuestra trinchera de trabajo al restablecimiento de los procedimientos normales de producción de bienes y servicios. Pueblo y gobierno configurando una vez más un extraordinario equipo de trabajo llamado Venezuela.
Los medios, aunque al principio informaron, después se sintieron culpables de haber informado pensando que habían propiciado los actos de saqueo, y hubo como un reacomodo con el gobierno, y 3 días después, o sea, se veía que los medios no solamente ocultaban todo lo que se podía, sino que se dieron a la tarea de culpabilizar al pueblo de lo que había hecho y de justificar la represión que se había dado, pues, ¿no? O sea, que ahí yo creo que también hubo o sea, fue como el gran cambio de muchas cosas, ¿no? Ahí los medios, yo los empecé a sentir como enemigos de la gente, sobre todo con esa culpabilización. No te voy a decir que los saqueos son una fiesta muy linda, pero el saqueo tuvo sus razones, el saqueo tuvo sus raíces, y fue el sistema el que llevó al saqueo. Entonces, culpabilizar a los seres individuales que han sido manipulados desde afuera, culpabilizarlo de algo y justificar la mortandad que se produjo, me parecía realmente un exabrupto, ¿no? Pero yo creo que esa cosa del capitalismo de ponerte la zanahoria y nunca dártela, llega un momento en que se la arrancas, pues, ¿no? O sea, yo creo que eso fue lo que pasó allí, ¿no? El sistema de medios pasó años vendiéndole a la gente una forma de vida, un estatus, la televisión, y tienes que tener televisión además para que me veas mi mensaje y me compres mis productos, y es importante que tengas ropa, y si no tienes tal cosa no existes, no eres un ciudadano o una ciudadana. Evidentemente ese fue el mensaje que durante años se mantuvo. Claro, la gente renegada, excluida, maltratada durante décadas, lo primero que salió a buscar, pero es que es lógico que la gente saliera a buscar el televisor o la pieza de carne, es que era una forma de decir yo existo también. Tú me has dicho que esto es lo que es importante, que yo existo en la medida de que tengo el televisor y tengo la carne y tengo el radio y tengo la nevera. Entonces yo voy a existir con estas cosas que tú me has negado siempre, yo te las voy a quitar, porque de otra manera no voy a poder acceder a ellas y tú me dices que las tengo que tener. Es que era lo paradójico. Era lo paradójico en el discurso mediático. Del 27 de febrero se empezó a hablar meses después, pero a la gente le daba terror hablar de eso, por qué probó el sabor de la pólvora y de la sangre. Fue claro la decisión de hacer pagar caro al pueblo su osadía. La represión fue brutal, yo la viví desde un barrio. Fue brutal, entraban a las casas, sacaban a la gente, la golpeaban, mataban, disparaban a diestra y siniestra. Fue brutal. Yo creo que nunca en el año 89 ni en los años subsiguientes uno pudo tener una reflexión acabada sobre el Caracazo. Yo creo que el Caracazo sorprendió a todos. Yo creo que uno ha podido ir haciendo una reflexión sobre el Caracazo en los años posteriores, viéndolo con la distancia del tiempo, ¿no? Y se da cuenta que efectivamente las pulsiones creadas por la exclusión social, por la falta de oportunidades, por haber convertido el país en un feudo de unos pocos, de unas élites muy reducidas, con un discurso que hablaba de la igualdad de oportunidades. Es decir, la contradicción entre ese discurso y la realidad había creado unas tensiones sociales muy fuertes, particularmente en ciudades como Caracas, que están rodeadas de cinturones de miseria. Cuando se plantea en Venezuela que la llegada de Chávez al poder es un momento que pone en evidencia la cuestión de las contradicciones de clase y de violencia política, eso no es cierto. El 89 es el que realmente muestra claramente las contradicciones que después van a aflorar en el 92 y en los 6 años de gobierno del presidente, ¿no? O sea, uno va a ver ahí claramente el miedo de clase de la burguesía, de la pequeña burguesía, cómo el fascismo está allí instalado, esa bestia, ¿no? El fascismo, esa bestia negra. Y lo vivimos en esa época, ¿no? Y nos vimos hacia adentro, nos descubrimos que teníamos violencia, que no éramos el pacto de paz, el acuerdo de paz social que se había supuesto, ese celo que estaba ahí planteado, y sencillamente no éramos así. O sea, somos una sociedad profundamente racista, una sociedad profundamente dividida, con profundas contradicciones internas, y si eso significa que tenemos que buscar maneras nuevas de reencontrarnos, significará eso. Y si eso para algunos significa
que ven en dificultad su posibilidad de abastecimiento seguro de petróleo o su materia de seguridad nacional, bueno, también significa eso. Pero el 27 de febrero representa al fin y al cabo lo que es la crisis de las estructuras que estaban concebidas. Efectivos del ejército tomaron desde tempranas horas los centros comerciales, aquellos en los cuales nada ha sucedido y aquellos en los que hoy queda un rastro lamentable de los sucesos de los cuales hemos venido hablando a lo largo de todas nuestras emisiones informativas. Los efectivos militares trataron en todo momento de mantener el orden público en el día de hoy, ya que los sucesos de ayer, como hemos venido señalando, fueron prácticamente incontenibles. El 27 de febrero tiene otras consecuencias, es cómo el Estado estaba dispuesto a dialogar, porque el pueblo irrumpió y dijo estoy aquí, estoy descontento y estoy aquí, y la forma en que el Estado respondió decía definitivamente cómo era la salida del conflicto. El Estado respondió reprimiendo, el Estado reprimió matando, o sea, esa herida profunda que quedó en el pueblo plantea que definitivamente los actores eran irreconciliables. Nosotros cuando salimos a la calle no salimos a reprimir, salimos a restablecer un orden que está alterado y que no permite el normal desenvolvimiento de las actividades del país. Los términos de represión no son acordes con la actuación de las Fuerzas Armadas venezolanas. Y otra de las consecuencias del 27 de febrero es que el pueblo sabía que podía irrumpir, que existía, pero que también lo iban a matar. Y que por eso era la necesidad, creo yo, que al final el subyacente, que era indispensable o es indispensable buscar maneras de organizarse y definitivamente tomar el poder. La gente vuelve a pensar en quién controla, cómo controla, quién tiene los reales, para qué trabaja. O sea, los temas básicos empiezan a estar otra vez en juego y la gente los reconoce. Y hay todo un sector social que irrumpe ahí, que irrumpe y se reconoce en la calle. O sea, que dice, bueno, aquí estamos los iguales a mí. Que empieza a jugar en la arena política. Y empieza a jugar y después viene todo el momento de la asamblea de barrio y todo lo que pasó después, ¿no? Yo creo que el gran error de la clase política entonces fue que nunca entendió y nunca se recuperó del Caracazo, nunca supo darle respuesta. Era una clase política que ya venía en decadencia, que no tenía propuestas de país, que no tenía proyectos, que no se había actualizado, que no se había renovado. Recuerda que 10 años después del Caracazo, ¿quiénes son los presidentes del país? ¿Quién era el presidente cuando el Caracazo? El presidente que había sido en el año 73. ¿Quién es el presidente después de ese otro presidente? Otro presidente reelecto. Es decir, una clase política que había taponeado las posibilidades de su propia sucesión, que había cerrado los espacios, que no tenía proyecto de país, que no tenía visión de país, bueno, explotó en un suceso imprevisto. Y nunca entendió la magnitud y la importancia, y nunca le dio las respuestas que esa crisis tenía. Y por eso, con un proceso paralelo que venía en las Fuerzas Armadas, bueno, estalla años después un movimiento militar que de alguna manera recoge parte de las energías del país que habían sido aplacadas a fuerza de sangre y de violencia el 27 de febrero. Yo creo que el 27 de febrero debe ser una fecha que nunca deberíamos los venezolanos olvidar y deberíamos de alguna manera transmitir las reflexiones sobre esa fecha a la futura generación. Todo el año 89, 90, 91, 92, la sombra, el peso, el espectro, el fantasma del 27 y 28 de febrero estuvieron presentes y yo creo que fue un momento de quiebre histórico, ¿sabes? De quiebre en la sensibilidad colectiva. Y mira, yo creo que fue una experiencia, fue muy traumática. Yo creo que se podría comparar con lo que dicen las mujeres que es un parto, ¿no? O sea, que es doloroso, o sea, pero que a la vez es feliz, ¿no? Todo lo que eso significa, ¿no? Hay una leyenda negra del 27 de febrero que fue muy útil para los sectores dominantes, el saqueo, la locura, el salvajismo desatado. Yo creo que es más bien un milagro lo que ocurrió ese día. Es un milagro que cambió el país. Ahí cambió el país. Cambiaron los actores, el pueblo se hace grande, se descalabran las vanguardias, se descalabran el control del Estado, de las clases dominantes sobre el pueblo. Se desbarata el mito del bienestar colectivo, se viene abajo, cambió el país.
anuncia las transformaciones que vienen en los años siguientes. Yo creo que los 80 es como esos ríos subterráneos, donde iba con mucha fuerza y se oía, pero no se sabía exactamente por dónde venía el agua. Y después de todos estos años, uno se ha dado cuenta que esas diversas vertientes del río llevaban a un mismo cauce. Yo creo que a mi generación le ha tocado vivir un periodo de mucha velocidad, que el tiempo histórico se acelera. Y me tocó, y nos tocó a mucha gente igual que yo, vivir en la primera línea de la historia, una historia que no podíamos comprender todavía, sin pretensiones, no pretendíamos ser dirigentes, ni ideólogos, ni los grandes artífices. Pero creo que justamente en esos años se inaugura o se reconoce una suerte de historia que está hecha por los pequeños, por los que no aparecen sino encapuchados o tapándose la cara o no aparecen sencillamente. Para mí fue como toda esa adolescencia, toda la vida estudiantil sumamente rica de experiencias, sumamente concientizadora de una cantidad de cosas que muy cruda, pues, porque te das cuenta de que realmente no es un cuento la cosa, no es fulano estuvo preso y lo torturaron, no es un cuento, no es una historia en un libro, ¿no? Es una cosa que realmente pasa, duele, ¿sabes? Sangra, ¿no? Y que la gente se puede morir a tu lado y que no te puedes despedir, ¿no? Y que eso te suceda en tu adolescencia es bien fuerte, ¿no? Y yo creo que hay gente por la que uno puede todavía luchar. Y eso es algo que a uno lo llena todavía de sueño. Creo que esa es la parte que me ha enseñado mi padre, a tener primero dignidad y segundo, a creer en los sueños. Que podemos ser libres, que podemos vivir en mejores condiciones, pero que todos podamos vivir en mejores condiciones, no solamente un solo pequeño sector. Nosotros, como generación de militantes de izquierda, no éramos parte de esa generación de los 80 realmente, éramos como unos marcianos, esa generación realmente no. Esa generación de jóvenes de 20 años en esa época estaba en otra cosa, nosotros en ese sentido éramos una cosa bastante anómala, ¿no? Pero esa generación de militantes de izquierda, en ese sentido, yo diría que viendo las cosas desde hoy, pues desde el 2005, bueno, nos enfrentamos a un Estado asesino, pues, un Estado terrorista, un Estado criminal. Pensando esa relación con ese Estado punto fijista, nosotros logramos vencer ese Estado. O sea, sí, yo creo que sí. En ese sentido yo reivindico la protesta de los 80 porque no solamente sobrevivimos, ¿no? Que es una cosa importante, sino también dejamos una impronta en lo que vino después, ¿no?